tenemos una vez más, como el año pasado, a nuestro amigo Andrei Moreira, ¿vale? Él es médico de familia, está especializado en homeopatía, es presidente de la Asociación Médico Espírita de Minas Gerais, en Brasil, Belo Horizonte, ¿vale? También forma parte de una editora, la Meditora, y del Centro Espírita que dirigen allí en Brasil. Hoy viene, como el año pasado he dicho, ¿no? Una vez más haciendo una gira por Europa. Va a pasar, viene de Portugal, pasa por España, se va a Finlandia, Inglaterra, Francia, va a hacer una gira bastante extensa por Europa y nos va a presentar la conferencia Automor y otras potencias del alma. Pues durará más o menos una hora. Al final, como el año pasado, ¿no? Hacemos unas preguntitas, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, y yo creo que lo mejor es empezar con una oración. ¿Qué la hace? Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Pero son 7:20 de la noche. A las 10 aquí no es de noche. No entiendo cómo funciona esto. En Brasil es noche desde las 6 de la tarde. Vosotros. Sí. El tiempo corre diferente en España. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Es una gran alegría volver a San Martín y compartir con ustedes estas reflexiones respecto al autoamor y otras potencias del alma. Como el último año voy a hablar en belísimo portugués. Muchas cosas han cambiado desde el año pasado, no mi portugués. Entonces vamos siguiendo hablando de esto que es el tema de uno de mis libros, escrito en conjunto con el espíritu Díaz da Cruz. Díaz da Cruz es un médico espiritual que también cuando estuvo encarnado fue un homeopata en Brasil, fue el presidente de la Federación Espírita Brasileña, fue un gran amigo, trabajador juntamente a Bezerra de Menezes. Cuando Bezerra de Menezes era el presidente de la Federación, Díaz da Cruz era el vicepresidente. Después Bezerra de Menezes le tornó presidente honorario de la misma institución. Es un espíritu muy estimado. Él invitóme a escribir este libro en el día siguiente que yo terminé la escrita del libro Homosexualidad bajo la óptica del espíritu inmortal. Y él anunció todo el índice, todo el sumario. Dijo que yo iba a escribir la primera parte y él iba a escribir la segunda a través de la psicografía. Y así fue. El libro habla de la naturaleza del hombre, de la naturaleza divina del hombre. Es de esto que vamos a hablar hoy. ¿Cierto? Bueno, empezamos con una historieta narrada por Platón en el libro La República, que nos cuenta que de una comunidad que generación tras generación nació, vivió y creció dentro de una cueva, toda cerrada por todos los lados, con una pequeñita entrada de luz al alto. Las personas que vivían en esta cueva tenían sus pies atados por cadenas, unos a los otros y también al ambiente, y hacían como que obstáculo para la luz que venía desde afuera, y proyectaba una sombra en la pared del fondo de la cueva. Esta comunidad vivía mirando las sombras de la pared, acreditando que las sombras eran la expresión de la realidad. En el interior también había una pequeña hoguera que funcionaba como una fuente de luz. Y hacía la misma situación, proyectaba-se sobre los objetos que le eran obstáculos y también proyectaba una sombra de los objetos en la pared del fondo. Hasta un día que un hombre se dio cuenta de las cadenas, hizo un esfuerzo para vencerlas, pasó por la dificultad de los caminos hasta arriba cuando encontró la entrada de la luz. Entonces, con mucho esfuerzo, pasó por aquella entrada y descubrió la naturaleza real.
descubrió un mundo lleno de posibilidad, lleno de sensaciones nuevas, lleno de impresiones que le llamaron mucha atención. Él se dio cuenta que todo lo que se observaba en la pared al fondo de la caverna no era la realidad, sino la expresión de la realidad, porque como sombra tenía apenas solamente los contornos del objeto real y no era el objeto en sí mismo. A través de la sombra se podía como que imaginar el objeto real, pero no conocerlo en la intimidad. Así se impresionó vivamente y decidió compartir con aquellos que quedaban presos a las cadenas la realidad que descubriera. Volvió para dentro de la cueva, descendió por los caminos difíciles e encontró la comunidad que continuaba encadenada y por lo tanto con muchas dificultades de percepción. Compartió todo lo que descubrió y toda la comunidad le trató con ridículo, con escarnio, con sonrisas, con risos y todo esto. Y también le agredieron porque él narraba una realidad que era muy impresionante, para ellos muy fantasiosa. El Espíritu Emmanuel, en la introducción del libro Liberación, él nos cuenta una historieta que es muy sencilla y también muy semejante a la historia de la cueva de Platón. Él nos cuenta la historia de un pecito rojo que vivía dentro de una laguna llena de pecitos rojos, y estos pecitos tenían una característica de ser gordos y perezosos. Quedaban en aquella laguna sin hacer nada, satisfechos con la vida que tenían, la comida fácil, la situación fácil. Esta laguna tenía una fuente que venía desde el fondo y era cerrada por una tela con huecos muy chiquitos. Así, Emmanuel dice que los pecitos no podían continuar el camino por el río porque la tela no les permitía pasar entre los huecos. Pero un pecito se decidió a hacer un gran esfuerzo. Perdió peso, quedó flaquito y consiguió pasar por entre los huecos y descubrió todo un mundo nuevo. Un río con nueva temperatura del agua, con nueva sensación, con nuevos olores, comidas y tantas cosas más, nuevas plantas, nuevos animales. Continuó por el río y el río alcanzó el mar. Entonces el agua se cambió desde el agua dulce para el agua salada. Entonces él descubrió una inmensidad totalmente desconocida ni imaginada. Bueno, aconteció con él lo mismo que pasó con el muchacho que salió de la cueva. Cuando se dio cuenta de la inmensidad que existía en la realidad exterior, decidió volver para compartir con aquellos. Este es un fenómeno interesante del alma humana. Cuando el espíritu camina hacia un estado mayor de percepción de su realidad, de las leyes divinas y también de la comprensión del universo, no se puede proseguir sin compartir con aquellos que quedan alejados de su corazón. Entonces el espíritu decide a volver a la compañía de aquellos que ama para compartir aquello que está descubierto. Entonces el pececito hace un esfuerzo contra corriente, sobe el río, gana nuevamente la laguna, pasa por el hueco y alcanza sus compañeros. Ahora no estaba más flaquito, era un pececito musculado, tenía todo un esfuerzo de nadar contra corrientes. Así llegó, los otros lo miraron con espanto y le cuestionaron dónde estaba, por qué sumira, y él entonces narró a todos las maravillas que había descubierto en la vida del río y del mar. Los otros, acomodados en su posición personal,
también le trataron como la comunidad al hombre que salió de la cueva, o sea, con escarnio, con ridículo, con risos, como que él hablara de tonterías. Bueno, Emmanuel compara el pecito rojo a los espíritus y a su trabajo. Él dice que André Luis, con el trabajo del libro Liberación, es como el pecito que vuelve del mundo mayor para compartir la realidad nueva descubierta después, tras la desencarnación, y que desea ampliar la conciencia de las personas que están en la materia. Es muy interesante esta imagen porque lo que los espíritus hicieron con Allan Kardec en la mitad del siglo XIX fue anunciar toda una realidad nueva que se presentaba desde el mundo espiritual, a través de la mediunidad, utilizándose de la comunicación del pensamiento y también de los fenómenos físicos que hicieron en aquella comunidad en aquella época. Ellos anunciaron la realidad de la vida. Y como bien escribió Allan Kardec en el libro que es El Espiritismo, ellos anunciaron las leyes divinas y le ayudaron a conducir la construcción del espiritismo, que en definición es una ciencia y una filosofía de consecuencias religiosas. Ciencia y filosofía porque trata de la naturaleza del ser y de su íntima relación con la materia. Los espíritus, por lo tanto, anunciaron a Allan Kardec que la materia nada más es que la sombra de la realidad proyectada en el fondo de la cueva. Porque la materia no ofrece al espíritu la realidad en sí misma. Es un espacio o una realidad que recibe el espíritu, que es inmaterial, para el proceso de desarrollo y la construcción de comprensión de la vida y de virtudes en su interior. Ellos anunciaron que la realidad de la vida es la realidad espiritual, que el espíritu es un hijo de Dios, una inteligencia individualizada del principio inteligente del universo, de la causa primera de todas las cosas, que es Dios. Y así utilízase de la materia en un proceso de desarrollo personal en dirección a Dios. Díaz de la Cruz dijo que el espíritu, se comparado a una semilla, puede desarrollar desde la fuente hacia la productividad completa o plena. Entonces él dijo que la semilla trae en su naturaleza la herencia del árbol que la originó. Trae en su naturaleza la genética que permite el árbol se manifestar. Pero para que el árbol venga a ser lo que debe ser, la semilla tiene que ser cerrada en la tierra y recibir los nutrientes y el agua necesaria para hacerla desarrollar, para hacerla expresar su naturaleza. La tierra no ofrece a la semilla la esencia de su vida, le ofrece solamente nutriente, solamente una condición de expresarla. Así también el espíritu como una semilla divina, como una gran potencia derivada de la potencia máxima que es Dios, camina en las palabras de Díaz de la Cruz, desde la contracción en Dios hacia la realización plena en Dios. O sea, de una realidad totipotente, como una semilla que trae en sí una promesa, hacia la condición de ser realizado, productivo, en que el fruto demuestra la naturaleza desarrollada. Bueno, este proceso se da naturalmente a lo largo de los siglos en la evolución secuenciada que la encarnación permite al espíritu. Los espíritus, por lo tanto, avisaron a Allan Kardec: la materia nada más es que un instrumento, una herramienta que el espíritu se utiliza en el proceso del progreso. Fijarse en la satisfacción que la materia puede ofrecer y establecer esto como un camino de vida es solamente quedar mirando la realidad del fondo de la caverna.
Al contrario, entre más el espíritu vea en la realidad material un camino de progreso y utilice esto para crecer, más establece en su realidad la conciencia de la realidad de la vida. Pues que la materia es solamente la tierra que recibe la semilla divina para su desarrollo personal. En este proceso, por lo tanto, el espiritismo estimula el proceso de la educación moral del hombre. La educación moral del hombre, como bien dijo Allan Kardec, nada más es que el proceso de desarrollo de las virtudes, que son la conciencia de la naturaleza íntima del hombre, la genética natural que se desarrolla. A través de un proceso secuenciado de entendimiento de la vida y de sentimiento, el hombre puede percibir la realidad que está en su alrededor y así desarrollar lo que debe desarrollar en el alma, que es el terreno real y eterno del espíritu. El proceso de la educación moral no es el proceso de ofrecer al espíritu una condición que está alejada de sí mismo, que está afuera. El proceso de la educación es de ayudar al espíritu a mirar en sí mismo la condición que está cerca de su realidad, pero que no es percibida, que no es desarrollada, que no es alimentada, que no es sustentada por el esfuerzo de crecimiento moral. Bueno, Platón, en la historieta de la cueva, de la caverna de Platón, dijo que la educación es, por lo tanto, el arte que se propone este fin, la conversión del alma, y que busca los medios más fáciles de operarla. Ella no consiste en dar la vista al órgano del alma, pues que éste ya lo posee. Pero como él está mal dispuesto y no mira para donde debería, la educación se esfuerza por llevarlo a la buena dirección. Enseña Platón, la educación no es el proceso de ofrecer vista al hombre, porque el hombre ya la posee. Pero como mira a las sombras y no a la luz, la educación es el proceso de la conversión del alma. Dejar de mirar la representación de la realidad para mirar lo que es eterno. Desencadenarse, libertarse de la prisión de la materialidad de la vida, del egoísmo, de las cuestiones que dicen respecto al ego, que es la superficie, para centrarse o concentrarse en la realidad del self, que es el ser divino. El proceso de la educación es de promover, por lo tanto, un cambio de dirección y de atención. Así también es con el espiritismo. El hombre tiene todas las condiciones necesarias para autodominarse, autosuperarse y hacer todo lo necesario para su felicidad, para su realización íntima, para su alegría, su contentamiento, su satisfacción espiritual. Pero para que atinja este blanco de la vida, para que alcance este blanco, hay que concentrarse en lo que es real y no en lo que es transitorio. ¿Quedó claro hasta ahora? Así que es real en nuestra realidad. La realidad íntima del hombre es una realidad de vacío existencial. Desde siempre el hombre conoce un estado íntimo de falta, un estado íntimo de búsqueda por alguna cosa que le llene la intimidad de sentido y de significado. Freud ya describió esta realidad diciendo que la naturaleza íntima del hombre es la naturaleza del deseo y de la falta. Y el deseo es como el horizonte. Él funciona como un combustible, funcionando como un estímulo para que el hombre camine en una determinada dirección. El objetivo del deseo es ser deseo, no es existir en sí mismo. Cuando el hombre pone su atención en la satisfacción íntima de los deseos, como si la alegría o la felicidad de la vida fuera la realización máxima de los deseos y de los impulsos del ego, entonces queda insatisfecho y decepcionado con la realidad y consigo mismo, porque como horizonte, el deseo una vez alcanzado ofrece lugar para un deseo nuevo.
así como el horizonte, cuando lo alcanzamos, ya se construyó un nuevo horizonte lejos de la realidad actual. El objetivo del horizonte es hacer al hombre caminar y mirar que hay siempre algo adelante, que hay siempre una realidad más a buscar. También el deseo impulsa la alma en esta búsqueda. Por lo tanto, no son los deseos que llenan la intimidad de satisfacción. El espiritismo nos explica que este vacío existencial que tenemos en nuestra realidad es el vacío de la presencia de Dios, o el vacío de la integración plena con Dios en la posibilidad evolutiva actual. Una condición de intimidad con las leyes del universo y con el amor que sustenta la realidad íntima del hombre. Como dijo Pablo de Tarso en una de sus cartas, en el amor de Dios nos creamos, existimos y nos movemos. En la realidad del amor, el hombre tiene sustentación. Pero cuando se aleja de este amor, sea por alejarse de Dios conscientemente, sea por alejarse de la presencia del culto armonioso del bello y del bien, como explica el libro de los Espíritus, tiene una sensación de insatisfacción muy larga, una sensación de incompletud, una sensación de falta muy potente. Jesús nos ofreció una imagen muy fuerte con la parábola del hijo pródigo, que se alejó de la casa paterna, el padre acá también representado en una forma humana, y gastó toda su herencia con las cuestiones superficiales de la vida, hasta un día en que comía con los cerdos los restos de la mesa de los otros, e entonces sintió su condición de mendigo espiritual. Y entonces se acordó que en la casa del padre los funcionarios, los empleados, tenían mucho más que él, y decidió volver. Es una representación del espíritu que llega al fondo del pozo, y en el fondo encuentran también la fuente. Muchas personas solo empiezan a hacer una reflexión respecto a la realidad de la vida cuando están bajo una condición de sufrimiento moral o de sufrimiento físico muy intenso, muy amplio. En este momento empiezan a reflexionar lo que pasó, lo que sucedió, lo que eligió de equivocado delante de las leyes de Dios, y que necesita cambiar en su naturaleza, en sus decisiones morales, en la utilización de su libre albedrío. Entonces, este hijo que se alejó de la casa paterna, del padre, empieza el camino hacia la residencia natural del ser. ¿Qué es la residencia natural? ¿Qué es la habitación natural del ser? Es el corazón. Es el contacto con Dios en su propia intimidad. Pero el camino que sigue para llegar hasta allá es el mismo camino que deseó, desgastando la herencia divina. Entonces, en este camino encuentra los resultados naturales de su desgaste. La basura que quedó en el suelo, la destrucción que quedó, una representación de la ley de causa y efecto de acción y reacción, que devuelve a ser la naturaleza de su intimidad o de su siembra. Bueno, cuando llega cerquita de la habitación del padre, el padre está en la puerta, de brazos abiertos, con una sonrisa, una satisfacción muy larga, y le espera con intimidad. Le recibe sin cuestionamiento, sin críticas, sin culpas, sin castigo, sin punición, sin ninguna palabra que no sea bienvenido de vuelta, hijo mío, a su casa. Porque hoy es un día de fiesta. Porque estaba perdido y se encontró. Estaba muerto y vivió. Estaba lejos de la habitación, casa,
la casa del Padre y volvió para ella. Es un día de fiesta, es un día de satisfacción, es una representación de la misericordia infinita, del amor incondicional de Dios, que sustenta el proceso evolutivo del espíritu en su camino de utilización del libre albedrío, de elección personal. Este es el movimiento que llena al hombre de sentido y de significado, y que promueve la condición de no sentir más el vacío existencial, que es una condición natural en nuestro punto evolutivo, en nuestra etapa evolutiva. Bueno, si esta es la realidad del hombre, debemos mirarla con honestidad y debemos mirarla con profundidad, porque quedamos mirando las cuestiones materiales, nos inquietando, quedamos ansiosos, angustiados con las cuestiones materiales, sobre todo en tiempos de insatisfacción colectiva, de crisis en la socioeconómica, cultural, espiritual, en el mundo que vivimos, y no miramos la cuestión que es real y la cuestión que es esencial, porque la materia, como una sombra, como una representación, va a pasar. El espíritu solo va a elevar la construcción en su intimidad, en el terreno del corazón. Hay por lo tanto que mirar lo que es real. ¿Y qué es real? Jesús nos ha dicho en el Sermón del Monte, cuando invitónos a conocer la naturaleza divina del hombre: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois dioses. Y dijo más: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal es insípida, ¿con qué se ha de salar? Para nada más sirve, sino para tirarse y ser pisada por los hombres. Así resplandezca vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Esta es una invitación tan profunda que por veces nosotros no la miramos con el respeto necesario, solamente como si fuera un mensaje religioso, como si fuera un anuncio de una cuestión bella pero distante del hombre, y no una realidad profunda. Esta es la realidad del hombre. Si el hombre, como semilla divina, nació de una experiencia de amor del Creador, de una expresión de su voluntad perfecta, trae en su naturaleza la misma naturaleza de la fuente que le dio origen. Y así debe concentrarse en esta realidad, que es la realidad que no se pierde, la realidad de dentro, para que podamos conocer la realidad perfecta de la luz que vive en el más profundo del hombre. Hay que buscarla con alguna herramienta, y la herramienta exacta que nos lleva hacia la realidad del ser divino que somos, la llamamos de autoamor. El amor por la realidad divina que somos, la realidad divina que no es esta expresión temporaria que estamos viviendo, es la expresión eterna. Díaz da Cruz dijo: cuando Dios mira al hombre, no ve una obra imperfecta, mira a una obra perfecta en ejecución. Mira a una obra perfecta que va a alcanzar el objetivo de la vida más temprano o más tarde, de acuerdo con el ritmo y la velocidad que el espíritu imprima a sus propias decisiones morales en la vida. No hay nada, dijo Díaz da Cruz, que el hombre pueda hacer para cambiar la mirada del Padre en sí mismo. Cuando Dios mira al hombre, ve una obra llena de potencialidad, llena de condiciones, llena de herramientas para su propia satisfacción y su felicidad, que es el objetivo máximo de la creación. Cuando el hombre hiere su intimidad, cuando el hombre hiere su intimidad divina, hiere solamente su propia visión de sí mismo, afronta las leyes divinas y recibe los resultados naturales
de la negación del bello y del bien, pero no puede cambiar la mirada de Dios. El amor de Dios, dijo desde la cruz, es incondicional. Cuando envuelve la criatura, la envuelve como un proyecto de amor que va a alcanzar su objetivo. Desarrollar el autoamor es, dijo él, desarrollar la mirada personal para sí mismo de la misma manera que Dios míranos a nosotros. O sea, mirarnos de una manera amplia, con un amor especial, que acepta las condiciones actuales, pero que ve en nuestra intimidad una potencialidad suprema y una potencialidad infinita. Nosotros que damos mucho tiempo de la vida, perdemos en verdad, mucho tiempo de la vida afrontando la realidad, peleando con la realidad íntima, angustiados y ansiosos con una no aceptación de las condiciones en que nos encontramos. Esto es como una condición de rebeldía del alma, que no cambia la realidad y que queda determinando sufrimiento o autopunición a partir de las dificultades que aún carrega que aún tiene en su intimidad, que aún están en la naturaleza humana de sí mismo. Ahora, este estado estas actitudes no nos ayudan en el proceso de progreso. Hay muchas personas que quedan todo el tiempo relatando las insatisfacciones, relatando las dificultades, relatando lo que no se pasó, lo que no alcanzó, lo que no sucedió, lo que no desarrolló, al invés de mirar y valorar las semillas que desarrollan de poco en poco. Díaz de la Cruz dijo, la semilla divina que es el hombre desarrolla como la naturaleza. La naturaleza tiene ciclos. Primero aparece como un brote que es sencillo y frágil. Después el brote se fortalece y tenemos la estructura, el tronco. El tronco, del tronco vienen las ramas, las ramas de las ramas, las flores de las flores, los frutos. Entonces dijo él, es injusto cobrar del brote el comportamiento del fruto. Es injusto permitir al fruto el comportamiento del brote. En cada ciclo una potencialidad y una responsabilidad relativa a su capacidad y a su momento. Pero independientemente de la etapa o del ciclo en que la semilla divina esté, ella siempre sufrirá las 4 estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno son condiciones de la naturaleza humana que pasa por ciclos naturales. Tendremos siempre las condiciones de falta del invierno, de abundancia del verano, de introspección del otoño, de extroversión de la primavera, aunque seamos brotes frágiles o frutos maduros en el tiempo. Entonces dijo él concluyendo, todas las estaciones y todos los ciclos son divinos. Aprender a respetar el desarrollo natural en dirección al objetivo de la vida es una etapa de autoamor esencial. Hay algunas áreas de nuestra vida que ya somos frutos maduros, conclusiones, que ya somos conquistas, que ya somos decisiones. Hay otras áreas que somos frágiles, que somos necesidades, que somos carencia, que somos falta, que somos necesitados del amparo exterior. Nosotros no somos un ser completo. Como dijo un autor brasileño, no somos un albergue. A cada hora uno pone la cara en la ventana. Hay partes ¿no? Cada hora uno aparece en la ventana con una fase. Hay subpersonalidades, áreas de nosotros que muchas veces son desconocidas a sí mismas de nosotros. A cada hora en la ventana aparece una subpersonalidad. A cada hora uno viene a la superficie. Hay uno que es muy fuerte, hay uno que es muy frágil, hay uno que es muy maduro, hay uno que es niño, hay uno que es sabio, hay otro que es imbécil.
Ay, la condición. Imbécil es muy fuerte. Es muy fuerte. Ignorancia. Ignorante, gracias. Son las condiciones de la intimidad de la naturaleza humana. Y respetar esto es respetar el desarrollo natural de la semilla. Porque cuando nosotros ponemos nuestra atención en las potencialidades del alma, en las fuerzas del alma, en las virtudes que están desarrollando, las potencias positivas, lo que son las potencias negativas, de poco en poco desaparecen. Cuando tenemos para con nosotros mismos una tensión amorosa, de no pelear con la realidad íntima, de aceptar la realidad que se presenta, pero en una aceptación activa, que no se conforma con la realidad, hace los cambios necesarios sin pelear con su intimidad, entonces nosotros caminamos para la expansión de conciencia. La empresa Dove ha hecho una divulgación de una campaña muy interesante. Invitó un hombre que hace dibujos hablados. Las personas hablan de otra y él dibuja su fase, su cara. Bueno, entonces hicieron una investigación. Llamaron a las personas y le colocaron como que por detrás de una pared y la persona describía a sí mismo y él dibujaba. Después venía una otra que había conocido a aquella persona en el mismo día. Había tenido como que unos pocos minutos hablando y prestando atención en ella. Entonces le describía. Hicieron esto con muchas personas. Después llamaron las personas y los invitados para mirar los dibujos. El dibujo que era resultado de la descripción personal de la persona que era dibujada era siempre mucho más feo que el dibujo de la persona de la otra que la conoció, lo que demuestra el alto patrón de prejuicios, sí, de prejuicios y de juzgamiento personal que nosotros hacemos con nosotros mismos. Nosotros alientamos nuestros puntos aparentemente negativos, las condiciones aparentemente feas, aquello que no nos agrada, pero esto que no nos agrada, generalmente no nos agrada de acuerdo con patrones de comparación que establecemos con otras personas. Por ejemplo, yo hago siempre una broma con las mujeres. Las mujeres no quieren quedar más flacas para los hombres. No quieren quedar más bonitas para los hombres. Las mujeres quieren más flacas y más bonitas para las otras mujeres. Porque están siempre en una comparación una con la otra. Porque los hombres aceptan los característicos de las mujeres y hasta mismo es interesante. Pero las mujeres tienen un patrón de juicio personal siempre muy pesado. Y se miran en las otras, y se miran en las propagandas y así muchas veces no aceptan condiciones que son naturales de su condición femenina, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? En Brasil por lo menos es. Acá también pienso. Esta es una representación de una condición que hacemos con nosotros mismos. A veces quedamos impactados con nuestros errores, con nuestras dificultades, con la culpa por la expresión del remordimiento, que hace como un parálisis en el alma, impedido el espíritu de caminar hacia la reparación y el arrepentimiento, que es el camino natural de la vida. Quedamos muchas veces focados, centrados en las condiciones que nos llevaron al sufrimiento, a la dificultad, sin valorar todo el trabajo y construcción que se hace en nuestra intimidad. La luz, la sal de la tierra es una realidad de la naturaleza íntima del hombre. Mirarnos a nosotros mismos de la misma manera que Dios nos mira a nosotros es un camino de felicidad, porque así pasamos a no aceptar las condiciones limitantes en que estamos, pero esta no aceptación no es una rebeldía, es una inconformación activa que nos lleva a una otra realidad, a una otra conquista.
Cuando el auto-amor es el guía del hombre hacia su realidad interior, lo que brilla es la presencia del Padre en sí mismo. Esto es muy bello que el Evangelio nos presenta. El ego es la superficie, la esencia divina es la profundidad. El ego pide reconocimiento, la esencia vibra gratitud. El ego desea ser servido, la esencia vibra servicio, oferta. El ego desea ser valorado, la esencia valora a sí mismo. Son dos condiciones naturales de la alma humana. El ego es la superficie, como que la cáscara del huevo y la esencia es el contenido, lo que está por detrás de la cáscara. ¿Desvalorar? No valorar. No valorar. El ego es ignorancia, pero focarse solamente en él es pérdida de tiempo. El ego es una condición superficial de la realidad íntima. La esencia es lo que nos ofrece contenido, sentido y significado. La esencia es naturalmente divina. Díaz da Cruz dijo que el trabajo terapéutico del hombre en la búsqueda de su cura espiritual es el encuentro y la conquista de la presencia divina en su interior, del espacio de calma y tranquilidad que vibra en el más profundo del hombre. Entonces él dijo, todo trabajo terapéutico tiene que ofrecer al hombre una ayuda o una herramienta para que él pueda alcanzar este espacio de tranquilidad que está en su intimidad. Pero él hizo una comparación muy interesante. Él dijo que la intimidad del hombre es como si fuera una floresta, un bosque. Un bosque cerrado en cuyo interior hay una cladera, un espacio libre de árbol. Sí, una pradera. ¿Una? Pradera. Pradera. Un prado. Un prado, ok. Hay una pradera en cuyo centro hay una hoguera de la luz divina. Una imagen. O sea, un bosque todo cerrado con una pradera y una hoguera en el centro. Él dijo, el trabajo terapéutico inicial es abrir camino entre los árboles hacia la pradera. Y hay caminos terapéuticos que solo nos quedan andando en círculos por entre los bosques, por entre los árboles, sin acceder a la pradera. El camino terapéutico natural que nos lleva a la realidad de la vida es aquel que enfrenta los árboles y alcanza la pradera y encuentra el fuego de la vida que vibra calentando la naturaleza humana en la hoguera de la vida. Así, dijo él, el bosque son los complejos del ego, las dificultades del hombre en su expresión humana. Abrir camino en medio a esto es luchar provechosamente consigo mismo en la realidad temporaria, pero quedar en la pradera, acalentándose con el fuego de la vida, es el sentido de la búsqueda humana. Una imagen solamente sencilla para ayudarnos a quedar en esto. Hay personas que quedan solamente mirando los complejos, en las culpas, quedando con las dificultades. Es como si andaran en círculo alrededor de la pradera sin alcanzar el sentido. Hay caminos terapéuticos que hacen eso. En el espiritismo tenemos que ir en la dirección, no dar atención. Fue lo que Jesús ha hecho con todos los invitados de su corazón para el ministerio de amor. Todos ellos eran humanos, con característicos de gran dificultad, pero todos ellos fueron tocados en su intimidad por un amor, con contagio de la experiencia amorosa tan intensa que no focaron en su sombra, en su oscuridad, sino en su claridad que podía desarrollar. Vamos por lo tanto a estudiar esta realidad. Amarse es ir al encuentro de sí mismo, dijo Carl Gustav Jung. E ir al encuentro de sí mismo es mirar la sombra
y la luz que hay en la intimidad humana. Uno no hace la reforma íntima o el cambio interior mirando solamente, olvidando su realidad sombría o negándola. La realidad sombría hace parte de la realidad humana, porque por sombrío nosotros no comprendemos solamente las cuestiones que clasificamos como negativas. Sombrío, en este caso, es la definición de la psicología analítica que dijo que la sombra es compuesta por todo aquilo que no amamos, no respetamos, no valoramos, no aceptamos, no conocemos, no miramos en nuestra realidad. Sean los aspectos aparentemente infelices o negativos que a nosotros no nos gusta mirar, sean los aspectos positivos y bellos que nosotros también no conocemos. Hay mucha potencialidad en nuestra intimidad que está en la sombra, sin que nosotros nos demos cuenta de ella. ¿Cuántas veces delante de una dificultad, delante de un momento de dolor en la vida, nosotros somos llevados a conocer una potencialidad íntima que no conocíamos? ¿No es así? De repente, una capacidad aparece y nosotros nos quedamos impactados con nuestra propia capacidad. Es el proceso pedagógico de la vida. Cuando nosotros no miramos a nuestra sombra, ella nos lleva para atrás, enquanto la sombra intenta llevarnos adelante. Cuando nosotros incorporamos nuestra sombra a nuestra realidad amorosa, entonces ella aos poucos cede espacio a la realidad luminosa. Así, el primer proceso para poder conquistar, por ejemplo, la humildad es reconocer que es orgulloso. Para caminar en dirección a la sencillez es percibir que es complejo. Para conquistar una condición de satisfacción es percibir las condiciones que llevan a la insatisfacción. Pero no quedar en ella, porque o que Díaz da Cruz dijo, hay muchas personas que quedan solamente mirando a su intimidad y se autoponiendo. ¿Cómo? Ellas quedan diciendo así, yo soy orgulloso, yo soy un espíritu inferior, yo soy una cosa reprobable. Y así quedan como aquellos que están encadenados a un poste, llevando los golpes, los látigos de la ignorancia. Y quedan allá. Y dijo él, una cosa que necesitamos pensar con mucha profundidad. Él dijo, la gran mayoría de los enfermos del alma no desea cura, desea solamente quedarse en este punto de anestesia. ¿Por qué? Porque así no tiene que hacer los esfuerzos para autosuperarse. Cuando nosotros quedamos solamente en una condición de autopunición, resaltando nuestros puntos negativos, nosotros nos salimos de donde estamos y no caminamos hacia una posición mejor. En el Evangelio de Lucas hay una historia que es muy significativa para nuestras vidas y nos ayuda a comprender cómo Jesús focaba en la luz del hombre y cómo que la ley divina nos ayuda en el proceso del amor. Bueno, Lucas nos cuenta la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre que había ganado mucho dinero, pero no por su trabajo propio, y sí robando de los otros. Entonces era un hombre muy rico, pero no tenía una paz interior. Él oyó hablar de Jesús, que era el rey prometido, que estaba por allá, que hacía maravillas, y decidió conocerle. Pero dice el Evangelio que él era de una baja estatura, era un hombre bajo, no tenía tamaño, y por lo tanto él no se sintió en la condición de mirar a Jesús
de frente. Y eligió un árbol que fue una figuera, una higuera brava, y subió en esta higuera. Zaqueo es el símbolo del espíritu en culpa. La culpa es una condición natural del alma humana. Cuando el espíritu está en culpa, empieza a entrar en un estado de sufrimiento, porque está en distonía en relación a la ley divina. Y como la ley divina está inscrita en la conciencia, entonces el espíritu queda en un estado de insatisfacción interior muy amplia, aunque esté en una condición que cause envidia a los otros hombres. O sea, era rico, tenía todo, pero no tenía nada, porque su intimidad no tenía paz. Él deseaba ver a Jesús, porque llega un momento en que el espíritu satúrase del sufrimiento y la conciencia determina un término de la etapa de autocomiseración o de autopunición, y el espíritu tiene que caminar en dirección a superación de sí mismo. Es un movimiento natural de la ley divina. Pero él no podría mirar a Jesús de frente. ¿Por qué? Porque no se sentía digno de mirar a Jesús en los ojos. Es la condición del espíritu que se siente en culpa. No mira a Dios con el sentimiento de indignidad, como si Dios le mirase con una mirada de punición, de castigo o de condenación. Lo que Díaz da Cruz dijo que jamás puede pasar, porque Dios siempre mira al hombre con una condición de amorosidad infinita. Bueno, él está entonces en el árbol. Jesús viene con la multitud. Cuando queda delante del árbol, Jesús para, mírale en el ojo, como a decir: yo te veo, yo te siento, tú eres digno de tener mi atención, que es lo mismo que la ley divina hace para todo. Y le dice: desce deprisa, baja deprisa. Baja deprisa, porque aún hoy me conviene quedar en su casa. Entonces Zaqueo queda impactado con aquella realidad y se va a casa con Jesús. Jesús era un hombre muy experto. ¿Experto? No. ¿Cómo? Experto. Experto. No, experto. Sí, No sé. era experto en algo, o era muy despierto. Listo, así. Habla más, No era experto en algo. Dilo brasileiro. Avispado, No. inteligente. O dilo en portugués. Dilo portugués. Fui a hacer una broma y me perdí todo. Jesús era un hombre muy inteligente. Muy largo, digamos. Sí, muy inteligente. Entonces, él estaba siempre acompañado de al menos 12 apóstoles. No podía quedar en la casa de los pobres. Tenía que quedar en la casa de los ricos. Sí, entonces aprovechó dos situaciones. Una para ayudar a Zaqueo y otra para resolver una situación de aquel día. Que era la situación de la cena, porque en verdad Jesús dijo a Zaqueo: aún hoy me conviene cenar en su casa. O sea, quedar con usted. Es una broma que hacemos en Brasil. O piden. Entonces Jesús le invita a ir a la habitación y pasa toda la noche con él en la casa. En el día siguiente, Zaqueo dice: Señor, si uno yo perjudiqué en alguna cosa, si alguien yo perjudiqué en alguna cosa, le restituiré, le compensaré 4 veces más. ¿Por qué Zaqueo dijo esto? Lo que pasó durante la noche es que Jesús quedó todo el tiempo en la anunciación de las leyes divinas y sobre todo en el contagio de la experiencia amorosa. No quedó en ningún momento hablando a Zaqueo de sus faltas o de sus dificultades, solamente del amor divino y de la realidad íntima del hombre. Cuando esto se pasa, cuando el espíritu está concentrado en la percepción de las leyes divinas, hace una ampliación de conciencia, lo que pasó con Zaqueo. Y el derecho romano de la época decía que la mayor penalidad para un hombre que robaba de sus
semejantes era restituir 4 veces más. Cuando la conciencia empieza el análisis de sí mismo, la propia conciencia establece la condición de retorno al estado de paz. Zaqueo en la mañana dice que él mismo elegía para sí la mayor de las penalidades o de los esfuerzos, restituir no solo a la condición retirada, pero 4 veces más como compensación. 2000 años después, vemos a Zaqueo reencarnado en la ciudad, en Brasil, trabajando en la ciudad de Río de Janeiro, como describe la mediunidad de Ivone do Amaral Pereira, como un médico. Y entonces, en un día, recibiendo a una mujer que atendía, que consultaba gratuitamente, él le ofrece la prescripción adecuada y él empieza a llorar. Él se toca profundamente porque la mujer dice, no tengo con qué comprar los remédios, los medicamentos que me prescribe. Entonces él busca en su cartera algo que pueda ofrecer. Nada más tenía, porque lo que tenía había ofrecido para los otros que vinieran antes de ella. Y entonces él mira a un anillo que tenía en su dedo, un anillo con una piedra roja, el rubí de formatura. Y entonces en aquel momento muchas cosas se pasó. Él quedó reflexionando respecto a las cosas temporales de la vida y a las cosas eternas, el valor del estatus y el valor de la intimidad humana, de la satisfacción humana. Su posición como médico de los hombres, su posición como médico espiritual. Entonces sacó el anillo de los dedos, entregó a la mujer y dijo, va, vende todo, vende el anillo, hace dinero con él y compra comida para su casa y remedio para sus hijos. Entonces la mujer intenta agradecerle la ayuda recibida y él le contesta, no me agradezca, solamente te devuelvo aquello que un día le tiré. Entonces le llama al prójimo. Era Bezerra de Menezes, que según la psicografía de Ivone do Amaral Pereira, es Zaqueo reencarnado 2000 años después, consolidando el movimiento de alto amor que se estableció en aquel momento, que se sintió delante las faltas, que se sintió en falta delante de las leyes divinas y que entonces empezó un camino de retorno para el equilibrio interior. Lo mismo que pasa con todos nosotros. Allan Kardec, en la segunda parte del libro El cielo y el infierno, en un capítulo que se llama Código Penal de la Vida Futura, dijo que el hombre delante de sus faltas pasa necesariamente por 3 fases: el arrepentimiento, la reparación y la expiación. La culpa es un estado natural del hombre. La culpa significa un estado de responsabilidad. Cuando el hombre huye de la culpa, no deseando lidiar con las consecuencias naturales que la conciencia le presenta, entonces entra en un estado de alejamiento de sí mismo. Y este estado es muy grave. Es el estado de negación, de dependencia, de vicio, de comportamientos proyectivos, de enfermedad mental. La situación que muchas veces está por detrás de nuestras enfermedades físicas y mentales. La situación de huir de sí mismo. Pero cuando el espíritu lidia con la culpa, hay 2 caminos posibles: el camino de remordimiento y el camino del arrepentimiento. El camino de remordimiento es una elección, no es necesario. Pero parece-nos que una gran mayoría de los espíritus pasa por el remordimiento antes de llegar al arrepentimiento. El remordimiento es hijo del orgullo. La persona queda solamente en la autopunición, sufriendo las consecuencias de no haber hecho lo correcto, lo deseable, lo agradable diante sus creencias o delante de las leyes divinas. Esto lleva a un sufrimiento desnecesario que nosotros también podemos sustituir por depresión. El estado de depresión del alma. La depresión es el estado de desconexión de sí mismo. Desánimo
tiene esta palabra en español. Desánimo significa desconexión con el ánimo. ¿Qué es el ánimo? Ánimo viene del latín, anima, alma. Desánimo significa desconexión con el alma. El alma vibra la presencia de Dios, la gratitud, el servicio, el reconocimiento de que todo está cierto, en el lugar correcto, y comprende los siglos de la vida. Cuando quedamos en la depresión, estamos en un estado de rebeldía del alma. Pero el arrepentimiento es el camino natural, el camino humilde. Y aquel que es humilde empieza nuevamente. Hace un esfuerzo para hacer de nuevo aquello que es necesario para su felicidad. Así establece aprendizaje que le lleva a la reparación y que promueve evolución. Por lo tanto, arrepentimiento es la conciencia de la falta, reparación el camino natural, a donde hubo ausencia, ahora hay que haber presencia, donde hubo lo que llamamos de mal, que es ausencia de amor, hoy hay que haber presencia del amor, no es sufrimiento. Mucha gente piensa que es sufrimiento, pero el sufrimiento promueve la evolución, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Perdón? No estoy oyendo. El sufrimiento promueve evolución, ¿no? ¿Sí o no? Sí. A ¿Sí o no? A veces. No, definitivamente no. Nunca. El sufrimiento solo promueve evolución cuando promueve sensibilidad, cuando promueve reflexión, cuando promueve cambios en el alma. Pero el espíritu que sufre solamente por sufrir no queda mejor, queda peor, más duro, más distante, más lejos de la realidad divina. Así, el objetivo de la vida no es sufrimiento, el sufrimiento es consecuencia. El camino y objetivo de la vida es el amor. Cuando el espíritu cierra la puerta para el amor, que ya puede vivir, entonces hay el sufrimiento. Además, el espíritu Díaz de la Cruz dijo que el espíritu sufre mucho más por el amor que retiene do que por el amor que no tiene. Nosotros sufrimos por el amor que queda cerrado en nuestra intimidad y que nosotros no permitimos expresión. En cuanto solicitamos de la vida que nos ame, en cuanto solicitamos de los otros y de las personas que nos amen. ¿Quedó claro esto? Sí. Vamos a hablar rápidamente de este personaje, que es alguien muy significativo para nosotros. Este es Pedro. Pedro es la representación de aquel que caminó en el sentido del alto amor, que aprendió desde su posición humana su realidad divina. Lo que pasa es que los apóstoles no son solamente figuras a serem admiradas, son realidades a serem imitadas. Lo que Jesús ha hecho con ellos puede hacer con nosotros mismos, y esto tenemos que creer. Nosotros también tenemos la misma condición que aquellos hombres que tuvieron con Jesús. La diferencia es que ellos tuvieron con la fuente delante de sí mismos, y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de conectarnos con la fuente, ¿no? Pero la realidad humana es la misma. Hay personas que confunden, por ejemplo, yo me acuerdo ahora, el alto amor con el egoísmo. Pero hay distinción muy clara de esto. Caminar en el sentido del alto amor es caminar en la valoración de lo que es necesario y real en el ser humano. Caminar con el egoísmo es buscar la satisfacción personal sin mirar consecuencias. Entonces, por ejemplo, hay una imagen simple para comprender esto. Cuando vamos a volar de avión, la azafata dice los procedimientos de seguridad. Entonces dice, si ocurrir despresurización de la cabina, máscaras de oxígeno caerán sobre sus cabezas. Pongan primero la máscara en sí mismo para después ayudar a alguien que esté en su alrededor necesitado de ayuda. Alto amor es poner la máscara en sí mismo, porque necesitas del oxígeno de la vida para vivir. Tienes necesidades físicas, emocionales, espirituales, morales.
Es tener un autoconocimiento tan profundo que sabes lo que es necesario para mantenerse centrado en conexión con el fuego de la vida que vibra en la pradera interior. La ausencia del amor es aquel esfuerzo desesperado para poner la máscara de oxígeno en los otros que están en su alrededor sin poner en sí mismo. Hay las personas que dicen así: yo hago todo para los otros, yo soy una persona muy buena, yo estoy siempre disponible, todo que me pide jamás digo no. Esto no es alto amor, esto es carencia afectiva. La persona no tiene coraje de decepcionar a los otros para no perder su afecto, porque tiene la necesidad de tener el afecto del otro para ocupar un espacio de ausencia de afecto interior por sí mismo. Este es un estado que debemos evitar. ¿Y qué es el egoísmo? Es aquel estado en que la persona pone la máscara en sí mismo y no mira en su alrededor. Y lo más habitual es que la persona ponga la máscara en sí mismo y pegue la del otro porque la suya puede fallar. Esta imagen es muy buena para comprender la distinción. Como el alto amor es amor, una vez que uno se ame, ama también a los otros. Cuando valoramos nuestra intimidad como presencia divina, valoramos a los otros. Los espíritus dicen que fanatismo religioso es acreditar que Dios es Padre y que el hermano no es hermano. Es quedar en una relación con Dios que no pasa por la relación entre los humanos. Pero la cruz... Hay... ¿Quizá? Rotulador. No. Pero la cruz... Acá podéis ver una cruz, ¿no? La cruz es el símbolo de este movimiento interior. No necesita... Oscar, está bien. La cruz es el símbolo de este movimiento interior. A la medida en que profundizamos nuestro contacto con el Padre o con el Divino, también pues, profundizamos nuestro contacto con nosotros mismos en la vertical de la vida. Y a la medida que hacemos este movimiento con el Padre y con nosotros, hacemos también el movimiento en relación al prójimo. Es por esto que la vertical de la vida está junto con la horizontal de la vida. Las realidades humanas encontrando las realidades divinas, o toda una realidad divina que, si unimos los lados, hacen un círculo, como un movimiento natural y circular. Son símbolos. La cruz de Cristo, mucho más de que un espacio de sufrimiento, es un arquetipo también de mucho significado para nuestra vida interior. Cuando uno se ame, ama también a los otros. Cuando ama a Dios, ama también al prójimo. Aquel que me ama, da de comer a los otros, da de beber a los otros, visita a los pobres, los enfermos en la cárcel. Eso no. Es así que nos enseña el Evangelio de Jesús. Pedro fue un personaje humano que aprendió el camino del alto amor. Un cierto día estaba en su barco, en su trabajo habitual, y nada había alcanzado, nada había pescado. Entonces llegó a la playa y aquel hombre estaba allá con un extraño magnetismo y dijo: vuelva al mar y lances la red en aquel punto. Pedro, tocado por aquel magnetismo muy fuerte, volvió al mar, lanzó nuevamente la red y a donde estaba el cardume que la clara evidencia de Jesús le permitió conocer. Y como Kardec explica, por ejemplo, en el libro La Génesis, y entonces él pescó una tamaña cantidad de pescado que sus redes amenazaban romperse. Llamó otro barco para ayudar y llegó a la playa lleno de resultados. Es un símbolo del movimiento del alma que vuelve para sus caminos infelices o insatisfactorios, pero ahora no con las mismas decisiones o las mismas herramientas, utilizando ahora las herramientas y los caminos ofrecidos por el Evangelio: el perdón, la compasión, la bondad, la tolerancia, la abnegación, la humildad, todos los estados que son potencias o virtudes del alma que ayudan al espíritu en el progreso. Y así, entonces, los resultados son muy distintos.
En aquel día, Pedro oyó a Cristo llamarle, a invitarle a un camino desconocido. Venga, y yo te haré pescador de hombres y pescador de almas. Él no tenía la mínima comprensión de lo que significaba esto, pero también no tenía ninguna condición íntima de resistir a aquella invitación, porque tuvo una experiencia de amor tan profunda en aquel momento que percibió que aquel hombre era alguien distinto. Siguió con Jesús. Un cierto día, estando en el barco con Jesús, lo vio andando, caminando sobre el agua. Y entonces le preguntó: si eres verdaderamente tú, permíteme que vaya hacia tú. Entonces Jesús dijo: venga, porque las leyes divinas permiten que el Espíritu conozca su potencial. Venga, tienes potencial para hacerlo. Venga. Y él empezó a caminar sobre el agua. Dice el Evangelio que él caminaba sobre el agua con los ojos fijos en los ojos de Jesús. Pero el agua estaba agitada y también el viento estaba soplando fuertemente. Él retiró los ojos de Jesús, oyó el mar y sus amenazas, entonces empezó a afundar. A hundirse. En aquel momento, Jesús estaba con las manos extendidas para traerle a la superficie nuevamente. Es una representación del movimiento del alma en la construcción de la fe. Cuando quedamos con la conciencia del amor incondicional que nos sustenta, nosotros caminamos por arriba de las dificultades del mar de la vida. Nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestras limitaciones, nuestros dolores físicos y morales. Quedamos sustentados por la fuerza infinita que sustenta la vida. Pero cuando quedamos atentos a las amenazas de la vida, y entonces permitimos que el miedo, que es una emoción natural, nos controle, entonces perdemos la lucha y empezamos a hundirnos. ¿Qué palabra? Y comenzamos a hundirnos en el agua, o hundirnos en los conflictos, hundirnos en las dificultades. Estoy repitiendo para grabar. Entonces, esta es la condición del alma. Él estaba allá invitado a la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la expresión de la confianza. ¿Y qué es la confianza? La confianza es la fianza conjunta. Nosotros fiamos desde aquí y la vida fía desde allá. Y nosotros hacemos un tejido a cuatro manos. Nosotros y la vida. Nosotros hacemos nuestros esfuerzos, la vida hace su responsabilidad y todo se construye. Acreditamos que estamos sustentados. Dios ofrece las herramientas, nosotros trabajamos en el campo. Y así todo se construye. Sembramos y recogemos los resultados naturales de las semillas plantadas, más día menos día, aunque el día sea de tiniebla por algunos momentos. Después de la madrugada viene siempre el amanecer. Después de la noche más oscura viene siempre la esperanza. Así, la condición de optimismo y de esperanza es la condición natural del Hijo de Dios, que comprende que todo tiene su tiempo, todo tiene su ciclo, todo tiene su etapa, y que mantenerse sustentado mirando los ojos de la vida, los ojos portentosos del amor, es mantenerse arriba de los conflictos, luchando provechosamente para construir la realidad en el alma. Pedro aprendió esto, pero era humano, profundamente humano, y un día estaba oyendo a Jesús hablar de las dificultades que vendrían, y Jesús le preguntó: Pedro, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y él: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le contesta: bienaventurado es Pedro, porque no fuiste la carne ni la sangre que te revelaste, pero el Padre que está en los cielos.
Pedro se quedó todo maravillado, orgulloso de sí mismo, porque hubiera sido medio de la luz. En el momento siguiente, Cristo empieza a hablar del sacrificio, de las dificultades. Y después, entonces Pedro miró en su interior. No conocía ni reconocía el valor del sufrimiento, de los ejemplos que Jesús había de ofrecer. Entonces le dijo: Señor, compadécete de ti, nada de esto ha de sucederse. Y Jesús le contesta nuevamente: aléjese de mí, Satanás, porque aléjese de mí, Satanás. En este momento Jesús dijo: en este momento fuiste a medium de las sombras. Entonces la condición humana es aquella que en un momento es medio de la luz, en otro es medio de la sombra. Solamente el autodescubrimiento que reconoce lo que tenemos como condición íntima es que establece la condición de cambiar el patrón del alma de un momento para otro de una manera provechosa, de salir de las sombras y volver a la luz. Luego después Judas llega, en la secuencia de los acontecimientos, llega junto con todo el ejército romano, da el beso de traición, y entonces Jesús es preso. En aquel momento Pedro es preguntado si era o no uno de sus seguidores por 3 veces, y por 3 veces nega a Jesús. Entra en un sufrimiento muy largo porque no tenía condición de ofrecer el sacrificio que Jesús ofrecía. En aquel momento Jesús pasa lejos y le mira en los ojos, dicen los espíritus. En aquella mirada, ninguna condenación, ningún sentimiento de yo te dije que ibas a traicionarme. No, en aquella mirada, la ley divina diciéndole al corazón: levántate que tú esperas, y sobre ti yo erguiré mi iglesia. Levántate que tu momento de sacrificio no ha llegado. Conocerás el sacrificio en su tiempo, cuando estuviera preparado para ello. Y desde entonces Pedro se cambia en un digno mensajero de la verdad espiritual, porque pasó por el dolor de la vida, encaró sus sombras, aprendió el alto amor, construyendo vagarosamente este reconocimiento del divino y sustentándose entonces en la realidad infinita de la vida. Se cambió de una forma tamaña que fue el digno conductor de la casa del camino, que fue la seguidora de Jesús. Y el acto de los apóstoles cuenta que la multitud de los que creen en el Señor, tanto hombres como mujeres, crecía cada vez más, de suerte que transportaba a los enfermos para las calles y les ponía en lechos y camillas, para que al menos la sombra de Pedro, cuando éste pasase, cubriese a algunos de ellos. Y hasta de las ciudades aledañas concurría mucha gente a Jerusalén, conduciendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. ¿Por qué? Porque Pedro se convirtió en un medio natural. Tamaña la identificación con Jesús, a través del alto amor, que entonces podía ser el canal, hasta mismo su sombra curaba, porque su magnetismo curaba. Los papeles y los tejidos que se elevaban de su cuerpo y del cuerpo de Pablo, de Tarso, curaban a los enfermos, porque iban impregnados de la presencia del divino, que irradiaba de su naturaleza humana. Entonces se cambiaron en seres humanamente divinos o divinamente humanos. En la humanidad está la condición de divinidad también. Todo lo que se pasó con ellos puede pasar con nosotros mismos. Díaz de la Cruz dijo: el amor no está lejos del ser humano, afuera de su realidad. El amor es la estructura de la vida, vibra en la profundeza del hombre, así como el diamante está en la profundidad de la tierra. Para alcanzar el diamante hay que escavar la tierra para traerlo a la superficie, y él, como un prisma natural, entonces decompone la luz divina en múltiples expresiones. También el amor de la criatura tiene que ser buscado a través de la excavada en el ego, en la superficie de los deseos, de las insatisfacciones, de las exigencias,
y el amor de profundidad, que es el auto-amor, debe ser traído a la superficie para que, como un prisma natural, pueda descompor la luz, el amor divino en múltiples descomponer el amor divino en múltiples expresiones. Es un proceso natural que promueve entonces el encuentro de la criatura con el Creador, de la realidad divina, y aquello que es una representación de realidad se pierde. Para finalizar, el Día de la Cruz nos ofrece esta construcción del amor secuenciada. Eu vou abrir todo para que venga, para que vean. Inicialmente, eles dizem que ele diz que alto amor es, de una manera superficial, una búsqueda de placer, satisfacciones y alegrías. La gran mayoría de las personas piensa que alto amor es solo esto. Ahora voy a me cuidar, voy a me dar todos los placeres posibles. Esto puede no tener nada de alto amor. Los placeres, las satisfacciones, las alegrías que alimentan el espíritu son aquellos que nos llevan en contacto con nosotros mismos, en lo más profundo. Yo necesito de un tiempo para mí mismo para leer un buen libro, porque este momento de soledad y de estar conmigo mismo, leyendo un buen libro, me alimenta el pensamiento y me conecta el corazón. Esto es alto amor. Pero hay un proceso más profundo de autocuidado y autoperdón, que es aquella mirada amorosa para el alma que nos ayuda a valorar todo lo que se pasa y todo lo que está dándonos lo que necesitamos para nuestra vida. Ni siempre lo que deseamos es lo que necesitamos. Muy frecuentemente pedimos a la vida exactamente lo que puede ser para nosotros un camino de sufrimiento. Es que el ego pide una cosa y la esencia pide otra. Una vez en una reunión mediúnica yo oí un espíritu hablar incorporado en un medium a un amigo. Tienes que decidir, porque cuando vas a dormir, hace una plegaria y nos pide una cosa. Cuando sales del cuerpo físico, corres hasta nosotros mismos y pide, por el amor de Dios, no me atiendas. Porque yo acabé de pedir una cosa que es una desgracia moral para mí. Es que el espíritu, cuando sale del cuerpo, expande su conciencia, se acuerda de los compromisos morales, de las elecciones, de las pruebas por que hay de pasar, y sobre todo por aquello que aún ha de vivir. Y entonces, tiene que vivir, y entonces cambia su pensamiento. Hay una poesía de una brasileña llamada María Dolores, que fue recibida por Chico Xavier a través de la psicografía, que habla de todo esto. Él dijo más o menos así, se puede traducir: agradezco, Señor, cuando me dices no a las súplicas indébitas que pido en el altar de la oración. Muchas veces pídote cosas deseándote el sí, que se me ofreciesen en la existencia serían desventaja contra mí. Muchas veces pídote cosas entre lamentación, lloro y barullo. Esto es mero capricho, simples algazarra que me escapan del orgullo. Algazarra es como... ¿Cómo? Como que te gusta, ¿no? Algo que No, te es da como los juegos infantiles. Simples capricho, mera algazarra que me escapa del orgullo. Muchas veces pídote afecto sin encontrar compañía en cualquier parte, cuando me das la soledad por guía que me impele a buscarte. Enséñame, Señor, que estoy en el lugar cierto, que a nadie me ligaste de improviso, y que disfruto ahora el mejor tiempo de mejorarme en todo que preciso. Ayúdame a comprender que encontraré más que el necesario si cumplir hoy mi deber. Agradezco, Señor, cuando me dices no con tu amor. Y siempre que yo pida lo que no debas, no me atiendas, Señor. Es la sensibilidad de uno que pasó por las dificultades de la vida y sabe que por veces o frecuentemente nosotros pedimos lo que no necesitamos. Autocuidado no es ofrecernos lo que deseamos, es ofrecer lo que necesitamos. Y hay que tener mucha visión
mucha conciencia para percibir lo que necesitamos en lo más profundo del alma. Hay que preguntarse todos los días, ¿qué alimenta mi alma? ¿Qué alimenta mi corazón? De todas las cosas que yo hago, ¿qué alimenta mi esencia, mi naturaleza divina? ¿Qué yo hago con placer? ¿Qué yo espero ansiosamente para hacer porque tengo tanta satisfacción en esto? Y tenemos que tener respuesta para esto. Muchas personas contestan, nada. Y cuando así es un estado de emergencia, CTI del alma. UTI, Unidad de Terapia Intensiva del alma. Es como aquellos espacios del hospital en que están los enfermos más graves. ¿Cómo se llama? UBI. Sí, UBI en el alma. Si no hay nada que nos da placer, hay que descubrir en qué parte del camino abandonamos nuestra alma y volver para buscar. Volver a este sentido y a este significado profundo. Hay un autor brasileño, un poeta brasileño, que escribió el niño que fue llora en la estrada. Le dejé allí cuando vení a ser quien soy. Hoy, vendo que lo que soy es nada, que deseo buscar quien fui, a dónde quedó. O sea, en algún momento del camino nosotros abandonamos a nosotros mismos. En un espacio, en una realidad, en un aspecto del alma, hay que buscar, hay que acoger a sí mismo como una manifestación divina, como un ser divino que merece todo el cuidado, toda la atención, no la atención de la permisividad, pero la atención de la amorosidad que ofrece agua a la semilla para que desarrolle adecuadamente en el tiempo. Hay también que cumplir con los deberes. Esto es el amor aún más profundo que esto. Sin embargo, muchas veces buscamos huir de nuestros deberes para tener satisfacción. La satisfacción del alma solo viene cuando cumplimos con nuestros deberes. Deberes para con la familia, para con la sociedad, para con todos los que están en nuestro alrededor. Hay que se preguntar cuáles son mis deberes ahora. Mis deberes de pareja, mis deberes de familia, mis deberes de amigo, mis deberes de trabajador, de ciudadano, de todas las situaciones que están en nuestro alrededor. Esto es responsabilidad. En un nivel más profundo, autoconocimiento y contacto con el corazón. ¿Qué estamos hablando en todos estos niveles? Hacer contacto con aquello que es real. Esto está dicho por Sócrates en aquel que él aprendió con el oráculo de Delfos, la medium de Delfos, que fue a visitar y entonces vio esta frase escrita en el pórtico de entrada: hombre, conócete a ti mismo, va en dirección a ti mismo. Pero lo más profundo es esto: sintonía con el orden del universo. El libre albedrío no existe para que el ser humano pueda afrontar el orden del universo, y sí para que pueda seguir el orden. Nuestra libertad no es de decidir nadar contra corrientes. Cuando el hombre nada contra corrientes, solo desgasta esfuerzo y poder personal. La libertad del hombre es solo de nadar a favor de la corriente. Y cuando nada a favor de la corriente, puede decidir si quieres parar en la margen derecha o en la margen izquierda. Esta es la libertad. No hay libertad para no amar, solo para amar. Pero cuando amamos, encontramos la condición de hacer todo lo que es posible dentro de la realidad del amor. No decidimos dirección, la dirección está establecida por Dios desde siempre. Decidimos ritmo, velocidad, intensidad. Sin embargo, todos nosotros alcanzaremos el puerto del amor divino más temprano o más tarde. ¿Está claro esto? Somos, por lo tanto, ¿quieres sacar la foto? Sí. Somos, por lo tanto, los constructores de nuestra propia realidad, los constructores de nuestra vida. Construyemos la vida y la vida
nos construye a nosotros mismos. Todo es un movimiento cíclico. Sembramos y recogemos. Elegimos y sufrimos las consecuencias naturales, sean buenas o no. Este es el proceso de la vida. Por esto que tenemos que mirar todo este proceso con mucha amorosidad, guiado por el alto amor, para que las potencias del alma se desarrollen. Encerramos con esta imagen. Imagen masculina. Femenina. La imagen. Sí. Entonces quedamos con esta imagen, que es la imagen de Jesús en el pozo de Jacob, y el contacto con la mujer samaritana en una postura profundamente amorosa. La mujer no tenía valor social y los judíos no hablaban con los samaritanos. Jesús la busca y la pide el agua. Entonces ella se espanta de un hombre hablar con ella y de un judío hablar con un samaritano. Y él le contesta: mujer, si supieras quién te pide, tú me pedirías y yo te darías. Y el agua que beberías se faría en ti fuente de vida eterna. Este es el mensaje para nuestra vida. Si bebemos el agua de la vida, si somos guiados por el alto amor para valorar verdaderamente nuestra intimidad y dejamos que venga a la superficie la intensidad de esta presencia divina, entonces nuestra intimidad se cambia en una fuente de vida eterna. Esto tenemos que pensar. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Somos dioses, y esto es una verdad que tenemos que apoderar, que tenemos que tomar en nuestras manos para vivir de forma muy profunda. Cuando Jesús estaba en el monte con 5,000 hombres llenos de hambre, afuera las mujeres y los niños, él pudiera haber materializado el alimento o haber ofrecido una transformación cualquiera, pero no. Él preguntó a los apóstoles: ¿qué tienes a ofrecer? Solo 2 panes y 5 peces. Entonces los 2 panes y 5 peces se cambiaron en una inmensidad de alimento que 12 lo multiplicó. Que 12 cestos llenos quedaron después de haber alimentado toda la multitud. ¿Por qué quedaron 12 cestos? Porque eran 12 apóstoles. Como que un cesto lleno para cada uno, es decir, va a alimentar la multitud, alimentar la hambre espiritual del hombre, alimentar todo lo que el hombre necesita. Pero esto partió de qué? De aquel poco que ellos ofrecieron. Nosotros no tenemos mucho en el alma, pero tenemos oídos para oír, tenemos boca para hablar, tenemos corazón para acoger, tenemos manos para ayudar, tenemos dinero, mesmo que sea poco, para ofrecer a aquel que tiene aún menos, pero tenemos. Y cuando pegamos lo poco que tenemos y ofrecemos a la vida, diciendo: Señor, de buena voluntad, aquí lo tenéis, entonces la multiplicación se cambia en un espectáculo de vida, y la multitud de nuestros deseos, de nuestras carencias, de nuestras necesidades, de nuestros sueños, de nuestras construcciones, se cambia en un festival de alegría y de felicidad, con la intervención amorosa de las leyes divinas representadas por Jesús. Hay que acreditar en esto, y hay que mirarse para salir del egoísmo del ego, naturalmente del centramiento en el ego, para mirar la esencia divina que vibra necesitando atención.